Para muchas personas es desconocida la cercana relación cultural que tuvieron las Islas Británicas con la Europa escandinava durante gran parte de la Edad Media. Esto se debe a las relaciones comerciales y diplomáticas, pero sobre todo a los constantes ataques y saqueos vikingos a las costas inglesas. Estos eventos fueron tan influyentes al punto de que la Inglaterra que conocemos actualmente se formó en primera instancia como un método para unirse contra las incursiones vikingas, las cuales cada vez eran más frecuentes y ya estaban empezando a tomar territorios de la isla. Pero antes de que la isla se unificara bajo el gobierno inglés, hubo una época donde Gran Bretaña y gran parte de Escandinavia estuvieron unificadas bajo el mismo gobierno, una época conocida como el Imperio del Mar del Norte. Canuto el Grande pasaría a la historia como el primer y único rey de Dinamarca, Noruega, Suecia e Inglaterra. Sin embargo, las conquistas de las Islas Británicas se realizaron durante las campañas de su padre, Svend I, campañas en las cuales Canuto participaría personalmente. La razón principal para terminar la conquista de las islas fue vengar el asesinato de su hermana Gunilda y de su marido por las tropas inglesas, todo bajo órdenes del rey Etelredo II el Indeciso. Finalmente, Inglaterra caería tras la batalla en Londres el 23 de diciembre del año 1013. Durante dicha batalla Svend I resultaría herido por la dinamitación del puente principal de la ciudad por parte de los ingleses. Posteriormente moriría a causa de estas heridas tan solo 6 meses después, no sin antes proclamarse rey de Inglaterra. Tras la muerte de su padre y al ser el único descendiente directo que estaba en la isla, Canuto el Grande pasó a gobernar todas las conquistas de su padre en la isla británica, proclamándose rey de Inglaterra. Por otro lado, y bajo la misma regla, su hermano Harald II fue nombrado rey de Dinamarca. Debido a las buenas relaciones que tenían ambos hermanos, se esperaba que el problema de sucesión se resolviera de forma pacífica. Sin embargo, tras la muerte de Svend I, el antiguo rey Etelredo II el Indeciso usurpó el poder y volvió a ser nombrado el rey de Inglaterra por la nobleza. Este hecho lo hizo entrar en conflicto con Canuto al intentar el retomar el trono, cosa que terminaría haciendo hacia el año 1016. Este mismo año Eteldeo II moriría a la edad de 48 años. Tras derrotar a su rival por el trono, Canuto se casaría con la esposa de Eteldeo y adoptaría a sus 2 hijos como propios, reforzando su posición de rey ante los ingleses. Casi al mismo tiempo, Harald II terminaría muriendo de forma prematura en el año 1018, aparentemente por una enfermedad. Al morir sin haber dejado descendencia, el trono de Dinamarca pasaba al hermano mayor varón, es decir a Canuto. Tras enterarse de la muerte de su hermano, el rey de Inglaterra emprendió un viaje a Dinamarca para enterrarlo y proseguir con la ceremonia de coronación. De esta forma y tras su coronación, Canuto se convirtió oficialmente en el rey de Inglaterra, Dinamarca y las posesiones de ultramar que este último país poseía. A pesar de que todo había salido bien para el joven rey, las cosas no serían tan fáciles en los siguientes años. Aunque nominalmente Noruega era considerado un vasallo de Dinamarca desde hace años, Oslo tenía mucha independencia al punto de ser casi independiente. Durante los tiempos de Canuto, el regente de Noruega era nada más que el famoso Olaf II. Olaf tenía cierta enemistad con Canuto, cosa que empeoró tras descubrirse que Olaf había apoyado financieramente a Etelredo II en su intento por retomar el trono inglés. Esto se debió a que Olaf no quería que Dinamarca siguiera expandiendo su influencia y fuerza, cosas que posteriormente podrían ser usadas contra Noruega. En el año 1024 Canuto le ofreció a Olaf el gobernar Noruega como su vasallo. Debido a los problemas con Olaf, Canuto decidió invadir Noruega 4 años después, partiendo desde Dinamarca con 50 naves inglesas y más flotas aliadas que se le unieron en el camino. Al saber esto Olaf se refugió en el fiordo de Oslo. Canuto desembarcaría en diferentes partes del fiordo, ganándose el apoyo de varios líderes locales. Esto se debió a que el gobierno de Olaf fue muy impopular durante sus últimos años, caracterizado por conflictos religiosos, altos impuestos y malestar social generalizado. Abandonado por gran parte de su ejército y población, Olaf II y su hijo terminaron huyendo al Rus de Kiev sin mostrar resistencia alguna.
Tras este suceso, Canuto fue proclamado rey de Noruega por los líderes tribales de dicho país, terminando Noruega como un vasallo de la corona danesa, pasando a ser parte de la zona de influencia de Dinamarca. A ciencia cierta no se sabe si Canuto también fue coronado rey de Suecia. Esto se debe a los pocos registros suecos de la época, inexactitudes históricas y el hecho de que Suecia no se había unificado aún como el resto de países nórdicos. Sin embargo, se sabe que gobernó la región más insular del país, la más cercana de Dinamarca. De esta forma el Imperio del Mar del Norte llegó a su máxima expansión, ocupando la mayor parte de Inglaterra y Escandinavia. A pesar de esto, la influencia de este imperio fue más allá. Se sabe que países como Escocia fueron avasallados por la fuerza. También países como Gales o Polonia se convirtieron en aliados de Canuto al tener objetivos en común. También avasalló a diferentes reinos pequeños en el norte de Escocia y el oeste de Gales, principalmente islas, todo para mantener el control de las rutas marítimas. Increíblemente se tiene registro de que Canuto llegó a Irlanda. En este caso una parte de la isla Esmeralda se avasalló voluntariamente al rey nórdico, temiendo que éste invadiera la isla dentro de poco tiempo. El mayor estado irlandés que estuvo bajo la influencia de Canuto fue el reino de Dublín, reino poblado en su mayoría por noruegos y sus descendientes. También se sabe que ciertos líderes suecos se avasallaron voluntariamente, sobre todo los reinos que tenían frontera terrestre con el imperio, aunque no se sabe mucho de esto. De esta forma, incluyendo los estados vasallos y aliados, el Imperio del Mar del Norte y su influencia iba desde el este de Irlanda, pasando por las Islas Británicas, hasta llegar al occidente de Suecia y las costas de Polonia. A esto se le debe sumar la buena amistad que Canuto cosechó con el sacro emperador de aquella época, Conrado II. Esta amistad, basada en la religión, llegó al punto de que el Conrado le cedió a Canuto las marcas de Schleswig y Pomerania para que las gobernase. De esta forma y alumnos en teoría, el imperio de Canuto también se extendió por Alemania, aunque estos territorios seguían siendo nominalmente parte del Sacro Imperio Romano Germánico, solo que administrados por Canuto. Hasta este punto el gran estado de Canuto formado por reinos, vasallos y aliados llegaría hasta su máximo potencial en extensión e influencia, aunque la supremacía danesa en el norte de Europa no duraría mucho. Así como otros imperios que surgieron rápidamente, el estado formado por Canuto también caería rápidamente. El inicio de la caída del imperio fue con la muerte del propio Canuto, quien murió a los 40 años de edad en 1035. Tras la muerte de Canuto, el siguiente en ocupar el trono fue su hijo Canuto Ardeknut. El hijo de Canuto aseguraría su puesto como rey de Noruega en el año 1037. Una de sus primeras acciones fue el de firmar un acuerdo para cesar las hostilidades con el rey noruego Magnus I en el año 1038. Con Dinamarca y Noruega pacificadas, Ardeknut solo tenía que volver a retomar el control de Inglaterra, la cual estaba gobernada por su hermanastro Haroldo Hardrada. Por suerte para Ardeknut, su hermano moriría poco tiempo antes de iniciar su invasión, dejándole el camino libre para ocupar Inglaterra, cosa que lograría hacia finales del año 1040. Aparentemente el imperio había sobrevivido a la muerte de su fundador, cosa que pudo haber sido así, pero la aparentemente buena situación no duraría mucho. Para empezar y con el objetivo de cubrir los gastos de la guerra, el hijo de Canuto agravó con impuestos altos a toda Inglaterra. Esto generó un malestar social que manchó su reinado, generándose numerosas rebeliones, como la famosa rebelión de Worcester. De todas formas, el reinado del sucesor de Canuto no duró mucho, debido a que moriría en el año 1041, producto de un ataque epiléptico mientras estaba bebido. Debido a que solo tenía 24 años al momento de su muerte, no había ningún heredero a su trono, generando una crisis política en todo el imperio, el cual cayó ante un gobierno de regencia. De esta forma la potencia emergente del norte de Europa se fue tan rápido como se formó, durando solamente 19 años.
No cabe duda que de haberse consolidado, el imperio vikingo hubiera cambiado no solo la historia de Europa, sino del mundo entero.